En esta videoclase conoceremos más respecto a esta polémica droga cuyos seguidores o personas aficionadas y adictas a esta sustancia defienden a capa y espada su uso. Una cosa es el uso, otra el abuso y otra la dependencia, como lo hemos mencionado. Y en esta videoclase estaremos ahondando un tanto sobre lo que corresponde a esta droga llamada marihuana. Vamos a leer esta pequeña frase de Jaime Sabines. Dice: me habló de la marihuana, de la heroína, de los hongos, de la ayahuasca. Por medio de la droga llegaba a Dios, se hacía perfecto, desaparecía. Pero yo prefiero mis viejos alucinantes, la soledad, el amor y la muerte. Una frase antes de iniciar lo que es ya de lleno este tema de marihuana. Bien, es importante comentar que de todas las modalidades la marihuana va a afectar la mente, es decir, va a tener una alteración a nivel cerebral. Estas alteraciones se dan porque el ingrediente activo químico que contiene la marihuana es llamado THC, delta 9 tetrahidrocannabinol. Además, esta planta de marihuana contiene otras 400 sustancias químicas adicionales. Muy bien, ¿qué es la marihuana? No es otra cosa más que una combinación de hojas, tallos, semillas y flores secas, que estas son desmenuzadas de la planta de cannabis sativa, y puede ser de color verde, puede ser también de color café o gris. Dentro de los consumidores se pueden referir a la marihuana como la muy coloquial que tal vez han escuchado, como mota, hierba, moy, pasto, churro. Eso es muy común dentro de los jóvenes aquí en México. Churrasco, mari, queso, toque, quemar o darse las tres. De acuerdo a la referencia que nos hace el doctor Mark, nos dice que la marihuana no es una droga benigna, lo que comentábamos, o sea, no es que sea una droga recreativa, que sea algo bueno, y en este caso los jóvenes que decidan consumirla deben conocer el peligro potencial en el que incurren. Vamos a ir desmenuzando parte por parte qué riesgos tiene el consumo de esta droga. Y como lo hemos dicho, su compuesto químico, delta 9 tetrahidrocannabinol. Esto, bueno, el efecto de la marihuana va a depender de la cantidad de THC que contenga, y aproximadamente se conoce que tiene un 3% de tetrahidrocannabinol, aunque existe una variedad denominada sin semilla que puede llegar a tener el 20%, con un promedio de 7.5%. ¿Esto por qué nos interesa saberlo? Bueno, es la concentración que va a tener esa dosis o ese churro que estén fumando las personas consumidoras. Algunas extraen el aceite de esta flor y de otras partes de la planta y se obtiene una pasta oscura, tal y como la estamos visualizando en la imagen, y esta se le denomina como hashish, que igualmente puede fumarse y que es muy potente en la propia marihuana. Por lo regular, la marihuana pues se fuma envuelta en forma de cigarrillo, a veces está mezclada con tabaco y también puede fumarse en pipa. E incluso algunos jóvenes han ideado la forma también para mezclarla con lo que es estas llamadas shishas, las cuales, bueno, se introduce ahí el humo
como si fuera una lámpara, y a través de las mangueras inhalan lo que es ya esta sustancia. Al igual que ocurre con otras actividades, se presentan modas y estilos de consumo en las diferentes culturas. Pero bueno, viene la pregunta, ¿por qué algunos jóvenes fuman marihuana? Algunos porque primero viene algún consumo de alcohol, luego deciden experimentar qué sensación tiene, la curiosidad para ver qué se siente, si realmente es como se lo han platicado sus amigos o algunas otras personas, por pertenecer también a un grupo y no ser rechazado. Algunos lo pueden hacer como una expresión de rebeldía hacia los adultos o como una respuesta hacia un reto o como un acto de libertad ante una prohibición injusta. Cabe destacar que en algunos casos va acompañado de un antecedente de algún trastorno mental, llámese ansiedad o depresión, y esto, bueno, puede incluso acelerar lo que es la curiosidad o el engancharse con esta sustancia. ¿Qué pasa si se consume marihuana? Bueno, los efectos van a depender de la propia experiencia. Cada persona va a tener su propia experiencia y también recordemos la concentración que tenga de THC en la marihuana. También va a depender como esta predisposición que tenga la persona que espera a que suceda algo. Va a depender también el lugar y el ambiente en que se consume esta droga, la forma en que se consume, la cantidad y si se ha combinado con alcohol o con otras drogas. ¿Cuáles son los efectos inmediatos de la marihuana? Bueno, algunas personas no sienten ningún cambio cuando fuman marihuana, otras se sienten relajadas, mareadas o alegres. Por lo regular, la marihuana pues va a provocar una sensación de sed y hambre. Esta característica fisiológica es muy marcada porque los labios van a estar un tanto resecos y incluso después de una hora, hora y media aproximadamente de que viene el llamado bajón, es decir, cuando pasa el efecto, la persona consumidora va a tener un apetito voraz que incluso va a llegar hasta atragantarse, va a llegar a comer en exceso. Esto es un efecto que produce a nivel fisiológico la marihuana. También produce algunos efectos negativos en algunas personas. Pueden sentirse de repente ansiosas, pueden sufrir de paranoia, pueden tener igual algunas ideas irracionales de persecución, sobre todo cuando se usan variedades muy potentes de esta planta. También algunas características que se pueden dar o efectos puede ser esa superficialidad, hablar de cosas, pues, valga la redundancia, superficiales, en un estado de relajación, de placidez y la simple simplonería. ¿Qué quiere decir? Que pueden decir algo sin que tenga un contenido cuerdo, algo que no sea tan gracioso, y sin embargo la persona puede reírse con completa facilidad. Vemos que también algunos efectos físicos inmediatos producidos por la marihuana son las palpitaciones, la boca seca, se da una disminución en la capacidad para coordinar los movimientos y mantener el equilibrio corporal. La parte motora también se ve alterada ante este consumo. Se da una vasodilatación local en las conjuntivas, lo cual provoca enrojecimiento en los ojos. Esta característica es muy marcada cuando se consume esta sustancia. Algunos jóvenes incluso llegan a comprarse gotas para eliminar esto de los ojos rojos. También se da un aumento de presión arterial y
taquicardia, es decir, va en aumento el número de latidos del corazón por minuto. Algo que se les comentaba, después de 2 o 3 horas los efectos van desapareciendo y puede presentarse sueño profundo. Algunos de los efectos mencionados son responsables de la importante disminución de la capacidad para conducir un vehículo. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que conduzcan o manejen en alguna fábrica o empresa alguna maquinaria y sean consumidoras, hay que tener mucho cuidado porque esto puede provocar accidentes. Ya lo veíamos anteriormente, la marcha o los reflejos también son lentos, no reacciona de una manera coordinada ni rápida como sería no haber consumido esta sustancia, y bueno, eso puede provocar un alto número de accidentes. ¿Cuáles son los efectos de la marihuana a largo plazo? Pues bien, sí hay alteraciones a largo plazo. De hecho, se sabe que la marihuana altera la producción de hormonas tanto en hombres como en mujeres. El THC fumado en dosis elevadas también puede retardar la iniciación de la pubertad en quienes empiezan a fumar marihuana desde pequeños. Lamentablemente, aquí en México pues hemos estado observando un alto índice de consumo, incluso ya en primarias, en secundarias, y también va a disminuir la producción de espermatozoide, lo que en este caso va a demostrar que la marihuana puede dañar los tejidos y las funciones del organismo. En el caso de las mujeres, va a alterar el ciclo menstrual y se obstaculiza la ovulación, es decir, la producción y descarga de óvulos por los ovarios. ¿Cómo podemos saber si una persona ha fumado marihuana? Bueno, estos son algunos signos que podemos considerar: aturdimiento e incoordinación al caminar, como si se tropezara frecuentemente; la simpleza, ríe fácilmente como bobo por alguna cosa que no tenga incluso sentido; enrojecimiento en los ojos; incapacidad para recordar los hechos más recientes. Cabe mencionar que esta droga altera la memoria también a corto plazo, y es una característica que también podemos observar cuando la persona ha fumado marihuana. Incluso hasta los dedos los vamos a ver un tanto con un color oscuro, como un café oscuro, porque algunos jóvenes o personas llegan a consumir las famosas bachitas, que ya bueno, tiene que ver con este ingrediente de marihuana, y el aroma pues es muy peculiar, ¿no? Y es muy escandaloso, y esto bueno también es para considerarlo dentro de una persona que esté consumiendo marihuana. ¿Qué tan peligrosa puede ser? Ya lo comentábamos, existen daños tanto a corto plazo, pero también el resultado, pues dependiendo de cómo consuma la droga, con qué frecuencia, puede también dañar o tener algún problema a largo plazo. Respecto a los primeros, sobre a corto plazo, la marihuana pues produce una disminución de la memoria, sobre todo para los acontecimientos más recientes, lo que a su vez va a provocar la incapacidad para resolver o manejar problemas y para realizar tareas no muy complejas, incluso tareas simples. También va a aumentar el riesgo de realizar actividades sexuales inseguras, porque bajo los efectos de la droga se omiten las medidas precautorias. Hay un punto muy importante aquí sobre embarazos no deseados, algunas enfermedades venéreas, incluso SIDA, son más frecuentes en los fumadores de marihuana que en quienes no consumen alguna otra droga. Este ejemplo es el que mencionábamos hace unos momentos. ¿Cómo afecta la marihuana cuando se conduce un automóvil? Bueno, va a dificultar lo que son las habilidades para conducir primero un vehículo y para el manejo de máquinas o instrumentos no muy complejos. Por ejemplo, se altera la visión en profundidad y se calculan mal las distancias, se distorsiona la percepción de las luces y de los sonidos, y se experimenta una sobrada confianza injustificada para tomar decisiones rápidas.
¿Cómo va a afectar en el cerebro? Bueno, el tetrahidrocannabinol va a afectar en la función de las neuronas relacionadas con la memoria. Por esta razón, durante la intoxicación, el consumidor tiene dificultad para recordar los hechos recientes bajo la acción de la droga. También en el aprendizaje se va a dificultar en gran medida, y lo mismo va a ocurrir con la realización de tareas que se le soliciten o se le den seguimiento a través de pasos sucesivos para su conclusión. A largo plazo, bueno, se va a alterar la capacidad de concentración, incluso en alguna prueba, cuando sea administrada a nivel psicométrico, y esto se demuestra cuando se apliquen incluso las etapas de abstinencia. Va a parecer o pareciera que el efecto pasajero que produce el tetrahidrocannabinol en el cerebro puede convertirse en permanente si se consume marihuana por un tiempo prolongado. Este famoso síndrome se descubrió ya en la década de 1960 y surge porque fue la primera vez en que se encontraron suficientes consumidores crónicos de marihuana, y esto, bueno, fue el partaguas para llevar un estudio confiable. En este estudio, bueno, ya se observó que los jóvenes desarrollaban cierta negligencia sobre sus propias vidas, pérdida de interés en el trabajo y en las obligaciones familiares, sociales y personales, una fatiga sin explicación suficiente y, lo más importante, una disminución de las motivaciones normales para su edad y situación. Una característica igual para considerar con los adolescentes. Esto es algo también que nos puede servir, ya que actividades que antes llamaban su atención y participaban, pudo haber sido algún deporte, practicar música, algo creativo, etcétera, iban perdiendo poco a poco importancia hasta el punto en que eran consideradas ya por el consumidor como indiferentes o ya sin prestar ninguna atención ante esas antiguas actividades. Ahora bien, desglosando estas dos palabras, síndrome se va a referir al término que se aplica en el campo de la medicina a un conjunto de síntomas y signos que van a caracterizar una enfermedad. Y amotivacional, bueno, ya proviene de a, que significa sin, y motivación, entendida por el deseo de realizar algo. Este solo efecto de la marihuana va a ser suficiente para que los jóvenes en este estudio se abstuvieran de consumirla, aunque el síndrome amotivacional sea únicamente una posibilidad. Una gran pregunta: ¿se puede usar la marihuana con medicamento? Está comprobado que la marihuana va a producir algunos efectos que podrían utilizarse en el campo de la medicina. Disminuye la presión intraocular, que se encuentra aumentada en los casos de glaucoma, incluso mejora el apetito en los pacientes con SIDA y disminuye la náusea y el vómito de los enfermos de cáncer terminal. Incluso se ha obtenido un derivado de THC llamado nabilone, aún más efectivo en esos casos. Es algo muy importante, bueno, cuando su uso ya es medicinal, pero controlado, puede traer grandes beneficios. Entonces, dicen, ¿por qué en general se prohíbe el uso médico de la marihuana? Bueno, estamos viendo que actualmente ya se está teniendo los accesos a la marihuana solamente con prescripciones médicas, pero anteriormente, o en algunos países todavía, se da principalmente por dos razones. Una, existen medicamentos más efectivos que la marihuana para lograr los mismos y aún mejores resultados en cada uno de estos casos. Y dos, el riesgo de provocar la adicción. Además, si la marihuana o el THC circula con menos restricciones, de manera ilegal por quienes no tienen la necesidad médica de hacerlo. Bien, esto es un panorama general de lo que se comparte acerca de la marihuana. Es muy importante conocer tanto los efectos cognitivos como también los físicos, y sobre todo vamos a abarcar un subtema más adelante
sobre la predisposición que la persona tenga, es decir, qué perfil de personalidad es más propensa a consumir también este tipo de sustancia. Agradezco mucho su atención, nos saludamos en la siguiente videoclase.